Finalmente, nos encontramos con el subtema 9, la modificación, reducción o cancelación de la obligación alimentaria. Concluimos con este tema o subtema porque este subtema retoma todos los anteriores conforme el artículo 316 del Código Civil de aplicación vigente en Chiapas, y nos va señalando de forma genérica cuándo cesa el deber de alimentos. En forma específica nos lo va detallando la jurisprudencia, y al efecto encontré algunas que les voy a dejar los rubros para que vayan buscándola, leyendo. Lo más fácil también, los que gusten tener este material, les puedo pasar mi teléfono o mi correo para que les pase el link y ahí se alleguen del documento. Entonces, el artículo 316 del Código Civil de aplicación vigente en Chiapas nos dice que la obligación alimentaria cesa, o sea, se cancela o concluye, cuando el deudor carece de medios para cumplirla. Es decir, que le sobreviene una causa que le impide al deudor de alimentos continuar ejerciendo o cumpliendo con esa pensión. Esto es lo mismo que les decía hace rato. La pensión de alimentos no encuentra en el derecho vigente una sentencia definitiva ni que cause ejecutoria. ¿Por qué? Porque según varían las circunstancias del caso de las personas, si el deudor de alimentos pierde el trabajo, por ejemplo, entonces no está obligado ya a continuar proporcionando alimentos. Si el deudor de alimentos sufre un accidente que le hace quedar imposibilitado para desarrollar algún trabajo, él, como deudor de alimentos, se convierte o tiene la posibilidad o está en aptitud de convertirse en acreedor de alimentos de su deudor, o del que en su momento era su acreedor. Entonces el acreedor se va a convertir en deudor. Por eso estas sentencias en materia de alimentos no alcanzan la definitividad o la cosa juzgada, sino más bien son susceptibles de variar con el tiempo según varíen o se modifiquen las circunstancias de las partes involucradas. Continúa diciéndonos el artículo 316 del Código Civil: cuando el acreedor, es decir, cesa la obligación alimentaria, cuando el acreedor deja de necesitar los alimentos. En este sentido, el acreedor deja de necesitar los alimentos porque ya trabaje, como decíamos con las jurisprudencias anteriores, porque tenga un oficio, porque el deudor de alimentos le ha proporcionado, otorgado al deudor un oficio, un arte, una profesión, porque alcanzando la mayoría de edad, aunque continúe estudiando y esos estudios sean acordes a su edad, procree, ¿verdad? El hecho biológico de la procreación se llegue a su vida, es un factor del cual se puede allegar el deudor de alimentos para invocarlo, y entonces tiene acción para pedir la cancelación de la pensión de alimentos. Continúa diciendo el artículo 316 del Código Civil de Chiapas: la holgazanería del acreedor o la conducta viciosa del acreedor. Ahí es donde también cesa la obligación de alimentos.
Y finalmente, cuando el acreedor abandona la casa del deudor sin su consentimiento y por causa justificada. Tenemos entonces que la sola circunstancia de que el acreedor de alimentos alcance la mayoría de edad no es razón suficientemente bastante para hacer cesar la obligación alimentaria, cuando aquel acredita que se encuentra estudiando y que el grado escolar que cursa es adecuado a su edad. Sin embargo, cuando el acreedor alimentista interrumpe sus estudios, en ese acto cesa la obligación del deudor para proporcionarle alimentos, sobre todo si además de ello se acreditó que obtenía ingresos suficientes como producto del desempeño de un trabajo, lo que pone de manifiesto que aunque posteriormente continuara con sus estudios, ya no necesita de pensión alimenticia por estimarse que con el producto de su trabajo es capaz de cubrirlos al poder allegarse a sus propias necesidades alimentarias por sí mismas. Sirve al efecto el rubro alimentos cuando cesa la obligación del deudor alimentista de proporcionarlos. Ahora bien, la teoría nos dice que la pensión por concepto de alimentos, por concepto de educación, consiste en otorgar los alimentos, como les decía, hasta que el acreedor de alimentos obtenga su título y cédula profesional. De eso también existe una jurisprudencia que debería obligar a los juzgadores a seguir proporcionando alimentos a los acreedores hasta en tanto obtengan título y cédula. Sin embargo, en la práctica vemos que la obligación de alimentos se extingue o cesa hasta en tanto el acreedor de alimentos cumpla con haber concluido sus estudios profesionales. No es necesario que tenga título y cédula. Entonces, retomamos que la obligación de alimentos también se extingue cuando la acreedora alimenticia procrea un hijo. Tenemos entonces cuando el acreedor de alimentos obtiene un ingreso, ¿verdad? Y hay una combinación de esos factores que nos puede dar la certeza en la cancelación o en la disminución de alimentos. Por un lado, encontramos que en la práctica el acreedor de alimentos le paga pensión a su ex mujer está condenado durante un término de 25 años, que es el mismo tiempo que duró el matrimonio, y a su menor hija. Sin embargo, pasados 5 años, si gustan, 3 años, los años que quieran, antes de cumplirse los 25 años, la esposa procrea un hijo con diversa persona. Entonces, ahí existe la posibilidad de la modificación de la pensión de alimentos. Por un lado, se pide la cancelación por ella, por la ex esposa, porque ya procreó con otra persona, y en consecuencia se sostiene una pensión de alimentos que sería la de la menor, si es que sí ha sido menor. En una de esas ya no estudia, en una de esas ya se casó, en una de esas tiene ingresos, ya trabaja, ya concluyó la carrera, o tiene una me tocó un caso que ya tenía una estética, y como no tenía cómo comprobarle que trabajaba, es decir, que percibía ingresos por una estética, lo que hice fue
notificarle en su trabajo. O sea, es una cuestión muy sencilla, a veces de sentido común, pero sí, requiere un poco de audacia, ¿verdad? Ahora bien, el marido debe proporcionar a la mujer alimentos y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar, excepto cuando la mujer desempeña algún trabajo, tal como lo mencionábamos hace ratito. Cuando se prueba en autos que la mujer trabaja recibiendo una remuneración, por ello cesa la obligación de darle alimentos. Al efecto encontramos una jurisprudencia que tiene el rubro alimentos. El esposo no está obligado a proporcionarlos a la cónyuge si ésta percibe una remuneración. Todas esas jurisprudencias están en el documento que, si gustan, sin ningún problema yo se las puedo proporcionar. Finalmente, tenemos que el padre no está obligado a seguir sosteniendo a su hijo cuando ha cumplido con la obligación de proporcionarle un oficio u ocupación. Esta era la jurisprudencia que estoy yo buscando y se las voy a dejar. Se llama, el rubro dice alimentos, obligación de proporcionarlos cuando cesa. Es una jurisprudencia que dice, entre paréntesis, legislación del estado de Veracruz. Ahí nos habla de que cuando tiene un oficio, una ocupación, el hijo que ya le proveyeron pues es una profesión también, ¿verdad? Más no está regulada, es un oficio. Ya también tiene acción el deudor de alimentos para quitarse esa carga o liberarse de esa carga alimentaria. Así encontramos que conforme al artículo 298 bis del Código Civil vigente en Chiapas, los cónyuges o los concubinos que demanden el pago de alimentos con el argumento de que se dedicaron preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, tienen a su favor la presunción de necesitarlos y tendrán derecho a una pensión compensatoria por el mismo lapso que duró el matrimonio o el concubinato. Es lo que platicábamos antes. Sin embargo, aquí nos hace el paréntesis o la condición: hasta en tanto, acuérdense, es artículo 298 bis del Código Civil vigente en Chiapas, hasta en tanto se encuentren en posibilidades de proporcionarse a sí mismos los medios necesarios para su subsistencia y mientras no contraigan nuevo matrimonio o se unan en concubinato, ¿no? Entonces debemos notar que si desaparecen las causas por las que haya cesado la obligación alimentaria, esta puede restablecerse. Así ocurre si el deudor de alimentos adquiere bienes o el acreedor de alimentos pierde los que tenía y vuelve a tener la necesidad de la pensión alimentaria, o bien cuando cesa la conducta viciosa y persiste la necesidad. Entonces, considero que damos fin a esta